El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Si usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este noticiero que hace nuestra red nacional desde todo el país y que cada día emitimos desde aquí, desde Rosario, donde está nuestro centro de producción. Los invitamos a compartir la primera edición de hoy miércoles 13 de julio de 2016. La Corte Suprema de Justicia postergó su decisión sobre el tarifazo del gas. El máximo tribunal trató ayer el tema en su habitual reunión de los martes y le envió un pedido al Estado Nacional para que informe qué parámetros tuvo en cuenta para aplicar los aumentos y para que explique si tuvo en cuenta los principios de gradualidad y progresividad de los ajustes tarifarios. El Estado, a través del Ente Nacional Regulador del Gas, tendrá 10 días para responder. Por la hora los jueces no tomaron ninguna decisión. Mientras tanto, ayer la Cámara Federal de La Plata reiteró que el aumento del gas sigue suspendido en todo el país por su fallo del 7 de julio. En declaraciones a Informativo Farco, el integrante de la organización DEUCO, Defensa de Usuarios y Consumidores, Pedro Busetti, dijo que el gobierno debería recapacitar y fijar tarifas que sean razonables. El gobierno nacional debiera recapacitar sobre su decisión, convocar audiencias públicas para ambos temas y luego fijar cuadros tarifarios que sean asumibles, que sean fáciles de pagar para todos los usuarios, tanto sea casa de familia como comercios e industrias. De otra manera seguirá agravando la situación económica, donde millones de argentinos han perdido el 20, el 30% de su poder adquisitivo, y por eso la crisis de consumo, la recesión que hay en este momento en la economía argentina. Mientras tanto, el Gobierno Nacional publicó hoy en el Boletín Oficial la resolución que había anunciado esta semana, por la cual mantiene un tarifazo del gas de hasta el 400%. Pedro Busetti, de la organización DEUCO, dijo a Farco que mantienen la convocatoria al ruidazo de mañana jueves en todo el país, y aclaró también que el tarifazo del gas no está vigente. Nosotros creemos que la medida del aumento de tarifa del gas no está vigente, han sido anuladas las dos resoluciones que le dieron forma a lo que sería luego el régimen tarifario. Y por lo tanto, sostenemos esa postura de que el aumento de tarifa de gas ha sido anulado. Lo que nosotros le estamos planteando a la sociedad es que mañana, jueves 14, a partir de las 20 horas, realicemos como comunidad, cada uno en nuestro lugar, en nuestra provincia, en nuestro barrio, una protesta que consiste en hacer ruido a través de cacerolas, a través de silbatos, a través de bocinazos, de sirenas, etcétera, para expresar masiva y colectivamente el rechazo a estas medidas que agravan la situación económica ya bastante complicada de la familia argentina, del comercio y de la industria. Estás escuchando Informativo Farco. Si vos tenés un mundo que se cae y si el mercado interno que vos tenés lo explosionás como lo explosionaste, o sea, le metiste tarifazo, le bajaste los salarios, entonces no hay forma que las cosas funcionen. El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y nos vamos ahora a Córdoba, porque allí hay preocupación por posibles despidos masivos en la fábrica de camiones Iveco.
Nos informa nuestro compañero Alberto Di Pietromica desde Radio Sur. La planta que Iveco tiene en la provincia de Córdoba prevé un importante despido de personal. Fuentes de la empresa dejaron trascender que la fuerte recesión de Brasil y la caída del mercado interno en nuestro país redujeron al mínimo la venta de camiones y por lo tanto es necesaria la reducción de personal. Consultamos con Leonardo Almada, secretario general y vocero del ESMATA Córdoba, quien nos dijo que el gremio está trabajando para que los despidos no se produzcan. Y lo de Iveco es un tremendo problema sobre esto. Las previsiones de venta no fueron las esperadas. Se cae Brasil, esperemos que se recupere algo del mercado interno. Digamos, lo que se recuperó del mercado interno, lo que está vendiendo CNH en tractores y cosechadoras y que mantiene su plantel muy bien. Esperemos que se traslade a los camiones, a la parte de transporte. Tenemos la expectativa. Pero el anuncio, escucho, lo que se supo como noticia es que iba a haber despidos sí o sí. Vamos a trabajar para que no haya despidos. Vamos a trabajar para que no haya despidos. Todo lo que esté al alcance de la ESMATA lo va a hacer. El dirigente sindical se mostró optimista a pesar del diagnóstico que él mismo había trazado. Para el informativo Farco, reportó Alberto Di Pietromica desde Radio Sur de Córdoba. Los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires pararon y se movilizaron ayer por mejores salarios y más presupuesto para escuelas y hospitales. Participaron los docentes, los trabajadores de la salud y otros sindicatos que agrupan a los empleados públicos de la mayor provincia de nuestro país. La dirigente de los trabajadores de la salud, Vanina Rodríguez, reclamó el pase a planta permanente de los trabajadores que se mantienen en situación precaria. Es un orgullo que hoy hayamos estado en el ministerio y vamos a seguir estando en el ministerio las veces que haga falta estar hasta conseguir la planta permanente de todos los compañeros precarizados en salud, hasta conseguir que los hospitales funcionen y den respuesta, porque los trabajadores somos los que bancamos al Estado provincial, los trabajadores somos los que ponemos la cara todos los días y le decimos a nuestros pacientes que no tenemos los insumos porque el Ministerio de Salud no hace lo que tiene que hacer. Por su parte, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires reclamó al gobierno de María Eugenia Vidal más inversión en áreas como salud y educación. Más salud quiere decir más inversión, más educación quiere decir más inversión, más políticas de niñez quiere decir más inversión. Y como en ninguna de esas áreas se puede reemplazar trabajadores y trabajadoras por robots, por más tecnología que tengan, tienen que nombrar personal, docentes, auxiliares, profesionales de la salud, auxiliares de la salud, porque son ellos los que día a día y a pesar de las políticas de basamento del gobierno neoliberal sostienen la prestación. Voces del paro y la movilización de ayer de los estatales bonaerenses recogidas por nuestros compañeros de radio Estación Sur de La Plata. Organizaciones sociales de todo el país expresaron su preocupación por el vaciamiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. En un comunicado con el título "Para decir ni una menos, hay que defender la educación sexual integral", alertaron sobre la intención del gobierno nacional de despedir a personas que cumplen un rol clave en ese programa dependiente del Ministerio de Educación que existe por una ley sancionada hace 10 años. Además aseguran que desde diciembre de 2015 se desaceleraron las actividades, no se están imprimiendo materiales educativos y no se están girando los fondos a las provincias. En el comunicado afirman también que este avance del gobierno de Cambiemos contra esta política pública de vital importancia para el combate del machismo se da en el marco de un sistemático desmantelamiento y desfinanciamiento de programas nacionales comprometidos con la inclusión educativa. En el comunicado, las organizaciones recalcaron que el método es el mismo: perseguir, hostigar, despedir a los trabajadores y trabajadoras que con sus tareas cotidianas aseguran el ejercicio de derechos para luego ocupar esas vacancias
con organizaciones no gubernamentales. Y nos vamos ahora a Neuquén, porque allí estudiantes de una escuela pública se pusieron firmes y lograron una medida que reclamaban para que se garantizara su derecho a la educación. Nos cuenta más nuestro compañero Lautaro Capese desde FM Pocahuyo de San Martín de los Andes. Buen día, Pepe. Buen día a la audiencia del informativo Farco. Después de tener tomado durante una semana el salón de la Municipalidad de San Martín de los Andes, los alumnos de la Escuela Técnica EPET 12 lograron volver a las aulas. Estos jóvenes que confían y se esfuerzan para estudiar 2 carreras, una en la que egresan como maestro mayor de obra y la otra como técnico mecánico electricista, exigían a las autoridades volver a tener las materias técnicas, las cuales les otorgan su título. Como la escuela no tiene un edificio adecuado, el Consejo Provincial de Educación alquila un galpón donde se dictan los talleres, pero como parece que el dueño del galpón es uno de los que será denunciado a nivel nacional, la provincia no quería quedar pegada y no le quería alquilar más. Los alumnos, entusiasmados por estudiar, tomaron el salón municipal hasta que lograron que la justicia obligue al Consejo Provincial de Educación a seguirle alquilando al propietario del galpón donde se dictan los talleres, con la intervención de la Defensoría de los Derechos del Niño y la Niña y del Adolescente y el Defensor del Pueblo y del Ambiente. Uno de los alumnos detalló cuál fue el compromiso asumido por los funcionarios. La decisión final que se tomó, que también se escribió en el acta ya firmada, que los alumnos aceptan retirarse de las instituciones, pero en cualquier caso de que el acta o el camino que se tiene que seguir no se cumpla, volveremos a interrumpir con las acciones necesarias. Reportó para Informativo Farco, FM Pocahuyo desde San Martín de los Andes. Juventud, divino, tesoro. Los trabajadores de los frigoríficos de carnes rojas comenzaron un paro por tiempo indeterminado en todo el país. Está convocado por la Federación Gremial de la Industria de la Carne y se realizará en todos los frigoríficos de carne roja del país. Esta medida se tomó tras el fracaso de las reuniones con empresarios y funcionarios que se mantuvieron en las últimas semanas en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Antes habían realizado varias medidas de fuerza, la última un paro de 24 horas este lunes en todo el país que tuvo una alta adhesión de los trabajadores. Los trabajadores de la industria de la carne están reclamando un salario básico de 14.000 pesos por un trabajo de 200 horas mensuales. Los empresarios, los dueños de los frigoríficos, se niegan a concederlo. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, miércoles 13 de julio de 2016. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.